Me ha tocado iniciar o abrir el fuego en esta nueva edición del Foro del Cano y tengo que hacerlo presentando a los tres primeros ponentes que para mí presentan alguna característica muy especial. En primer lugar, a mi amigo Fernando Reinares, creo que sobra las presentaciones por su dilatada trayectoria y su referencia internacional en los dos temas fundamentales de objeto de tratamiento en este foro, terrorismo y radicalización, radicalización y terrorismo. A mi otro lado, mi también amiga Carola García, a la que he visto crecer como investigadora hasta convertirse en una referencia nacional en estos dos temas que vamos a tratar. Y, por último, Álvaro Vicente, al que conozco por los trabajos que lleva realizando, sobre todo en materia de radicalización y de evolución de los procesos a nivel nacional. Sí me gustaría, me dicen que tengo que recordar dos cosas importantes. Una, que esto se está retransmitiendo por streaming, ¿no? Y otra, que según me han dicho, las preguntas que se quieran formular o las cuestiones que se quieran plantear, por favor, que se tienen que hacer por escrito al finalizar la intervención de los tres ponentes. Por lo tanto, imagino que me las harán llegar o que se trasladarán aquí para que se puedan. Ahí me enseñan que hay unos formularios preparados para que quien tenga alguna cuestión, pues que lo haga por ese medio y se trasladarán aquí. Antes de dar la palabra y rápidamente, creo que es necesario que haga una pequeña situación de lo que se va a hablar, ¿no? Terrorismo, radicalización y prisiones. Sí me gustaría restarles un minuto a los ponentes para exponer que esta cuestión de la radicalización, que en Europa toma carta de naturaleza en 2005, con la primera estrategia europea específica para ello, ha tenido un desigual resultado en los Estados miembros, hasta el punto de que 10 años después, en 2015, el propio Parlamento Europeo tuvo que llamar un poco la atención a los Estados y decirles que las instituciones europeas no se habían dado cuenta de la relevancia, de la importancia, del riesgo que se estaba corriendo con estos procesos y que las sociedades europeas no estaban concienciadas ni sensibilizadas ante el riesgo real que suponía ello. Tal es el punto que en 2017, 2 años después de esa advertencia, la Comisión Europea crea un grupo específico de expertos de alto nivel en prevención de la radicalización. Y en su constitución, en septiembre del 2017, de los 3 ejes principales que advierte este grupo, el primero de ellos es precisamente la radicalización en prisiones. Y advierte de 2 circunstancias. Una, que no hay un consenso generalizado en los Estados miembros sobre el tratamiento que debe de prestarse a los radicalizados en estos entornos tan especiales de las prisiones. Y segundo, sí que hay un consenso en que hay que incidir en herramientas y en programas que tiendan a la desradicalización o el desenganche en estos centros, pero que tiene que tener continuidad fuera de los centros, que esto no puede limitarse al periodo en el que estén en los centros, sino que tiene que tener continuidad para cuando estos internos salgan de estos centros. En las conclusiones que elabora este grupo de expertos, en mayo del 2018, elevadas a la Comisión y que son recomendaciones a todos los Estados miembros, el primer punto que incide en esas recomendaciones vuelve a ser la radicalización en las prisiones. Y ahí sí que elabora 3 características, simplemente que voy a enumerar. Uno, que hay que reforzar la capacidad de los Estados en dinamizar y en implantar herramientas que sirvan para evaluar el riesgo que supone la radicalización en estos entornos, que hay que hacer un intercambio de experiencias entre algunas cuestiones, entre las que destacan, por ejemplo, la asistencia religiosa en las prisiones, el intercambio de buenas prácticas, los cursos de formación, tanto a aquellos que van a dar esas herramientas o esas clases o asistencia religiosa, como a los propios funcionarios y además plantea la necesidad de que se colabore en el marco con Eurojust para que se empiecen a estudiar alternativas a la privación de libertad en algunas situaciones, sobre todo en casos de mujeres y de menores.
Con estas características o con este reflejo de situación previa para que empecemos a hablar de este fenómeno, cedo la palabra al primero de los ponentes de este bloque. Fernando, amigo, cuando quieras. Muchísimas gracias, comisario. Muchas gracias, querido amigo José Luis. Quería, ante todo, y como director académico de estas jornadas, ya en su 6ª edición, junto a la doctora Calvo, agradecer a la Embajada de Estados Unidos su persistente colaboración. En este año también, de forma muy especial, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuyos responsables han sido extremadamente amables y dispuestos a participar en la articulación de los distintos paneles y, por supuesto, al Instituto Internacional. Pero además quería hacerlo a mis compañeros y compañeras del Real Instituto Elcano, que hacen todo esto posible, empezando por Manentay, que está al frente de la coordinación de eventos, Belén Sánchez, que contribuye a la difusión de todo lo que aquí ocurre, y por supuesto agradecer a todos ustedes su presencia, más aún habiendo como hay tantas caras de grandes profesionales que van renovándose en los puestos, pero que a mí me emociona, me resulta entrañable volver a ver aquí, aunque ya no sean tal o cual responsable, pero sin embargo siguen como buenos profesionales que son concienciados de estas cuestiones y presentes en estos foros de reflexión y de debate. Es costumbre entre nosotros que abramos el foro Elcano sobre terrorismo global, alguna aportación desde la propia casa. Así lo hemos hecho en los últimos años y así lo vamos a hacer este año también. Un documento cuyas líneas maestras vamos a darles a ustedes en los siguientes minutos, que va a estar disponible pues cuando nos indiquen en la página web para que puedan ustedes consultarlo con más detalle, puesto que tiene, entre otra información, abundantes datos cuantitativos. Desde luego, podríamos habernos ocupado de muchas cosas este año. Podríamos habernos ocupado del Sahel y de lo que allí está ocurriendo. Podríamos habernos ocupado de cosas más cercanas. Y optamos por esta última decisión, toda vez que, al hilo de la excepcional movilización yihadista que se ha producido en todo el mundo, pero muy especialmente en Europa Occidental desde el año 2012, que al menos una quinta parte del total de combatientes terroristas extranjeros que han ido a Siria e Irak para unirse a las filas de los grupos relacionados con Al-Qaeda o el propio Islámico son individuos que proceden de Europa Occidental, de manera que Europa Occidental, o dicho de otro modo, los jóvenes musulmanes entre 18 y 35 años procedentes de Europa Occidental están 20 veces sobrerepresentados entre los combatientes terroristas extranjeros de todo el mundo llegados a Siria e Irak. Bueno, y eso da una idea. Habría que añadir también, claro están las cifras, en algunos casos extraordinariamente elevadas, en países como Reino Unido, como Francia, Bélgica, de radicalización, incluso de individuos que no han abandonado el país, sino que se encuentran dentro, radicalizados cognitivamente y muchos de ellos a la espera de actuar en función de esas actitudes y creencias que han hecho suyas. Pues en ese contexto en el que esta cuestión de las prisiones y del tratamiento que del terrorismo y de los terroristas dentro de las prisiones pues ha adquirido un renovado interés entre políticos, entre profesionales, también en el mundo académico. Este es un tema acerca del cual España tiene una gran experiencia. No vamos a hablar este año de esa larguísima experiencia que tiene que ver con el tratamiento de ETA y cómo se tomaron medidas, por ejemplo, en el año 89 para
acabar con la fórmula que hasta entonces existía de concentración de los etarras en unos pocos centros penitenciarios, lo cual permitía su permanente articulación y capacidad de adoctrinar y de convertir a individuos que ingresaban por meros colaboradores en militantes plenos y en todo caso pues mantener los vínculos con las redes en el exterior y al fin y al cabo hacer que cada uno de los miembros de ETA en prisión pues fuera un factor multiplicador del apoyo social a ETA y apoyo político a través de Batasuna fuera de las prisiones. Tenemos mucha experiencia en España en relación con eso, pero hoy en España el principal de los problemas que tenemos en relación con terrorismo y prisiones tiene que ver con el yihadismo, con esa ideología y ese movimiento que se formula en la segunda mitad de los años 80 y que adquiere naturaleza organizativa con la formación de Al-Qaeda en 1988. Y a partir de ahí es de donde el programa sobre prevención, sobre erradicación violenta y terrorismo global ha querido contribuir a este ejercicio de reflexión que es este foro y al que aludía la Secretaria de Estado de Seguridad, pues con un documento en el que tratamos tres aspectos fundamentales o que consideramos fundamentales de la realidad de yihadismo y prisiones en este momento y que en buena medida no son sino un paralelismo del tratamiento que haríamos de la relación entre otras formas de extremismo violento y las prisiones como así ha ocurrido en el pasado. En primer lugar, vamos a ofrecerles algunos datos y alguna reflexión de especial interés desde nuestro punto de vista sobre, lógicamente, las prisiones como ámbito de radicalización. En el caso español, que muchos dirían, pues quizá no tiene la envergadura que tiene en otros casos de nuestro entorno, a lo mejor es precisamente por eso, porque tenemos una larga trayectoria que a partir especialmente del año 2004 se adaptó precisamente para acogerse a los requerimientos que exigía el tratamiento en prisiones de un tipo de terroristas distintos a los que habían sido los habituales hasta ese momento. En segundo lugar, vamos a ofrecerles también algunas reflexiones y algunas ilustraciones relacionadas con las prisiones como ámbito de articulación de grupos yihadistas. Y en tercer lugar, queremos reflexionar también sobre el impacto que la experiencia en prisión tiene en los yihadistas que entran radicalizados o que se radicalizan durante su estancia en centros penitenciarios. La nuestra, o el nuestro, va a ser un análisis, la nuestra va a ser una aproximación. Hay otras aproximaciones posibles y otros análisis posibles. El nuestro está fundamentado empíricamente y debe ser tratado como algo complementario o que se combina con la información que van a recibir ustedes desde el propio seno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través de sus expertos a lo largo de esta mañana y también de esta tarde. ¿De dónde proceden nuestros datos en concreto? Pues como en la mayor parte de nuestros estudios desde el año 2013, proceden de una matriz de datos que hemos construido en base a la revisión de los sumarios y sentencias en la Audiencia Nacional desde 1996, cuando fue condenado el primer yihadista en nuestro país, pues hasta la situación presente, incluyendo la información obtenida en octubre de este mismo año, con la última operación policial precisamente en el ámbito de las prisiones. Es información que, como siempre, venimos sistematizando, tratando cuantitativamente, acumulamos también cada vez más información cualitativa, la enriquecemos
con informes policiales, con entrevistas con expertos, tanto del ámbito de la seguridad pública como del ámbito penitenciario, y otras veces recurrimos a fuentes de prensa para ampliar información o corroborar información, porque hay una excelente labor que hacen algunos periodistas en este país como en otros, relacionada precisamente con lo que suele ser un ámbito de su especialización, que es el ámbito de la seguridad. Pues bien, esos son los tres grandes temas en relación con los cuales, como digo, les vamos a ofrecer algunos datos muy básicos, alguna reflexión fundamental, y podrán luego ampliarlos en el documento que enseguida estará disponible para todos ustedes en la página web del Real Instituto del Cano, y acerca del cual les informaremos enseguida. La doctora García Calvo va a ser pues la primera en intervenir, precisamente para abordar el primero de los temas acerca de los cuales hice referencia, es decir, las prisiones como ámbito de radicalización yihadista en España desde los años 90 hasta el presente. Carmen. Muchísimas gracias, José Luis, por la amabilísima presentación. Gracias, Fernando, por introducir el tema que me toca presentar esta mañana, y es que, como ya se han referido, el tema que voy a exponer yo a lo largo de los próximos minutos es precisamente esto que estamos hablando desde el inicio de la jornada, desde su inauguración, de las prisiones como ámbitos donde ocurren procesos de radicalización yihadista que conducen a la implicación en actividades de terrorismo. Para empezar, diremos que, claro, la prisión es un ámbito con unas características peculiares. Es un entorno de privación de libertad, cerrados al exterior, sometidos a una estricta vigilancia y con unas normas de funcionamiento propio. Esto genera que los individuos, al ingresar en estos centros penitenciarios, sufran en ocasiones crisis físicas y emocionales que les conduzcan hacia un cuestionamiento más amplio sobre su propia identidad y sobre su evolución en el futuro. Es decir, se encuentran en un momento de vulnerabilidad. Y ante este momento de vulnerabilidad en la prisión pueden ocurrir, como digo, procesos de radicalización que conduzcan a la implicación yihadista. Pero ¿qué sabemos o qué nos dice la evidencia empírica sobre los procesos de radicalización que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios en España? ¿Cuál es la relevancia de estos como ámbito favorable para la radicalización yihadista? Bueno, para responder a esta pregunta nos vamos a fijar, como ya ha adelantado mi colega Fernando Reinares, a los individuos que en nuestro país han sido condenados o muertos por su implicación efectiva en actividades de terrorismo yihadista desde el inicio del fenómeno, allá por el año 1996, cuando el primer individuo es condenado por su implicación o por sus actividades relacionadas con el GIA, de actividades logísticas relacionadas con el GIA, y hasta la actualidad. Pero además de haber sido condenados o muertos, y aquí nos referimos fundamentalmente a los individuos que cometieron el acto de terrorismo suicida en Leganés tras el 11M, y a los 8 individuos implicados en la célula de Ripoll, añadimos otra característica, y es el hecho que se hayan radicalizado, al menos en parte, dentro del propio territorio español. Nos hemos fijado, como digo, en los individuos que cumplen estas características para saber cuál es la relevancia de las prisiones como ámbito favorable para la radicalización yihadista. Y en este sentido, digamos que el primer titular es que efectivamente las prisiones han sido en España un ámbito donde han ocurrido, donde se han llevado a cabo procesos de radicalización yihadista, pero que sin embargo no es un ámbito o un entorno tan relevante como otros que mencionaré a continuación. De hecho, tan solo 1 de cada 10 de estos individuos condenados o muertos en nuestro país para el periodo de tiempo estudiado adquirió
la ideología del salafismo yihadista dentro del ámbito penitenciario. Y como digo, esto se aleja bastante de otros ámbitos como los domicilios privados o los lugares de culto que fueron relevantes para un número más amplio de estos yihadistas condenados o muertos. Concretamente, los domicilios privados fueron relevantes para 6 de cada 10 de estos individuos condenados o muertos, del mismo modo que los lugares de culto lo fueron para 4 de cada 10. Todavía, por delante de las prisiones, encontramos otros espacios también favorables de radicalización o donde lo han hecho de manera efectiva los condenados o muertos en nuestro país, como son los locales comerciales o los espacios al aire libre, donde también se han producido reuniones de adoctrinamiento y reuniones dedicadas conducentes a la radicalización yihadista. Por tanto, repito, es un espacio favorable, pero no tan relevante en el ámbito español como lo han sido otros, incluso si lo analizamos atendiendo a cómo ha evolucionado el fenómeno dentro de nuestro país. Así, si pensamos en los procesos que ocurrieron entre el año 1995 y hasta 2003, que es, insisto, en el año 95, cuando se produce la primera detención, y hasta un año antes de los atentados del 11 de marzo en Madrid, no encontramos todavía ningún individuo condenado o muerto que se hubiera radicalizado en prisión. Esto no significa que no ocurriesen ya procesos de radicalización. De hecho, como digo, en el año 97 se desmanteló la primera célula yihadista en España, vinculada con el GIA, y en el año 2001 la primera relacionada con Al-Qaeda. Es entonces cuando las prisiones españolas empiezan a recibir individuos yihadistas, pero como digo, en aquel momento no detectamos ningún caso, aunque ocurriesen, sino que estos empiezan a aflorar precisamente después de los atentados del 11 de marzo, a partir del 2004, que es cuando ingresa o cuando, digamos, se incrementa notablemente el número de individuos relacionados con el terrorismo yihadista que ingresan en las prisiones españolas. En ese momento, como digo, a partir de los atentados del 11M en Madrid en el año 2004 y hasta el año 2012, en torno al 30% de los individuos condenados o muertos en nuestro país por este tipo de actividades delictivas sí habían adquirido la ideología del salafismo yihadista, esta visión violenta y excluyente del credo islámico, sí lo habían adquirido en el entorno de prisiones. Como digo, se debe al incremento de individuos en prisión vinculados con el yihadismo, pero también al hecho de que en ese año ocurre en el ámbito de prisiones la primera operación que desarticula una red de captación y radicalización de presos para atraerlos para radicalizarlos en la ideología del salafismo yihadista. Esta red, que tenía su epicentro en la prisión, en el centro de Topas, en la provincia de Salamanca, como digo, se había constituido y había conseguido, un individuo en concreto había conseguido atraer hacia la ideología del salafismo yihadista a un grupo de reclusos, algunos ya condenados por terrorismo yihadista y otros, sin embargo, condenados por otros tipos delictivos relacionados con la delincuencia común. Si avanzamos un poco más en la línea del tiempo y ya nos situamos en el año 2013, cuando se inicia esta inusitada movilización yihadista a la que hacía referencia el director del programa, vinculada con el conflicto en Siria y que posteriormente se extiende también a Irak, en el caso español y referido a la radicalización en prisiones, este 30% de individuos realizados para el periodo al que me refería anteriormente desciende una cuarta parte, situándose de nuevo en torno al 7% del total de condenados radicalizados total o en parte dentro de nuestro país que habían adquirido esta ideología en el ámbito de prisiones. Es decir, la cifra sigue siendo, como vemos, sigue quedando muy por debajo de la relevancia de otros ámbitos o otros entornos de radicalización que existen en España. Pero es cierto que para ver la totalidad de la fotografía para este último periodo, debemos fijarnos no solo en los condenados, sino incluir también a los detenidos que se han producido desde el año 2013 y hasta la actualidad
seguridad. Y aquí la explicación es precisamente a lo que se ha referido en la inauguración de este foro la Secretaria de Estado de Seguridad, esta operación Escribano, llevada también a cabo en el ámbito de prisiones en el año 2018. Si nos fijamos, pues, en los detenidos, vemos que en este tercer periodo la cifra de radicalizados en el entorno de prisiones en España se sitúa en el 10%. Insisto, es significativo, pero no tan relevante como otros entornos de radicalización, como los domicilios privados, los lugares de culto, lugares de trabajo, locales comerciales, siguen siendo muy relevantes en nuestro país. Además, en este tercer periodo debemos tener también en cuenta otro tipo de ámbitos, de entornos, en este cambio virtuales, que fueron relevantes para 6 de cada 10. Esta radicalización online, que a partir del 2013 cobra también una relevancia muy notable para la adquisición de las ideas del salafismo yihadista en nuestro país. En cuanto a ¿quiénes son estos? ¿Cómo son estos individuos que se radicalizan dentro del ámbito de prisiones en nuestro país? Pues a priori lo que tenemos que subrayar es que básicamente comparten las mismas características sociodemográficas que el conjunto de condenados o muertos en nuestro país por este tipo de delitos. Es decir, su perfil no difiere en lo esencial de lo que es hoy el fenómeno, lo que son hoy los yihadistas en España. Sin embargo, sí es cierto que hay dos variables que merecen una precisión a esta consideración general. Es decir, que sí que adoptan unas características particulares, para los individuos que se han radicalizado en prisiones. Me refiero fundamentalmente a la variable del sexo y de la edad. En relación al sexo, tenemos que decir que todos los individuos que se han radicalizado en el ámbito de prisiones en el periodo de tiempo estudiado son hombres. No hay ninguna mujer que haya iniciado o seguido un proceso de radicalización dentro del ámbito de prisiones. Y esto, pese a que en la actualidad las mujeres ya suponen más del 6% de los condenados o muertos por delitos de terrorismo yihadista en España. Es decir, que las mujeres ya se han unido a la movilización yihadista. Pero también lo es que esta movilización ha sido tardía y que la primera mujer detenida e ingresada en prisión por sus actividades relacionadas con el terrorismo yihadista no ingresa en prisión hasta el año 2015. Es decir, que es muy reciente cuando las mujeres yihadistas han aparecido condenadas en el entorno de prisiones en España. En relación a la edad, diremos que los individuos que se radicalizan en prisión, que inician o continúan un proceso de radicalización en prisión, lo hacen a una edad media de 28 años y medio, casi 29 años. Y esto es 4 años más de la media de edad a la que, digamos, el conjunto de yihadistas detenidos o muertos en España inicia sus procesos de radicalización. Es decir, lo hacen un poco más tarde que el conjunto de yihadistas, sin atender al entorno concreto de radicalización donde adoptaron esta ideología que le llevó a su implicación yihadista. Por tanto, son hombres principalmente, o sea, únicamente, y se radicalizan a una edad un poco más avanzada que el conjunto de los yihadistas en España. Por último, y ahondando un poco en estas particularidades de las prisiones y su repercusión o su incidencia en los procesos de radicalización yihadista, tenemos que hablar del papel que juega la religión en el ámbito de prisiones. Y es que, como decía al inicio de mi intervención, las especiales características del ámbito penitenciario y las situaciones emocionales, físicas y psíquicas a las que se ven expuestas los individuos cuando ingresan en este ámbito hostil, les obliga a desarrollar nuevas pautas de conducta, de socialización, para adaptarse al nuevo medio en el que deben habitar. Y esto en ocasiones
ocasiones, como digo, genera crisis existenciales más amplias, un cuestionamiento del sentido de sus vidas, de lo que había sido su trayectoria hasta ese momento y en muchas ocasiones una voluntad de reiniciarse, de volver, de iniciar una nueva vida, tal vez alejado del pasado delictivo, vinculado a la criminalidad o que habían llevado a aquel momento. Y esto les acerca de alguna manera a la religión como una respuesta a estos anhelos y a este momento de cuestionamiento personal. Así, no es infrecuente que en el ámbito penitenciario se produzcan tanto procesos de reversión hacia la religión, es decir, individuos tal vez ya de ascendencia religiosa y cultural musulmana que no habían llevado una práctica estricta de su credo religioso y que, sin embargo, al entrar en prisión sienten la necesidad de volver a la religión, de aproximarse a ella. Y esto en ocasiones les hace también, les abre cognitivamente a acercarse a individuos que a lo mejor ya están radicalizados y les atraen hacia su visión belicosa y excluyente del credo islámico. Pero tampoco es infrecuente que se produzcan procesos de conversión religiosa, individuos que sin este bagaje cultural y religioso musulmán se conviertan a la religión islámica como una manera de reiniciar su vida, de encontrar un nuevo camino, un nuevo sentido, y esto también, el desconocimiento de su nuevo credo o la voluntad de aproximarse, abre una ventana de oportunidad para agentes de radicalización que en el desconocimiento de estos nuevos creyentes ven una ventana de oportunidad para atraerles, como digo, a esta visión del credo islámico. Pero, y ya para finalizar, que no quiero irme de tiempo, pero esta idea de redención del pasado criminal, del querer reiniciarse, es una idea que tenemos que tener muy en mente para entender estos procesos de radicalización. Y es que la búsqueda de una nueva vida, como digo, es algo que ha ocurrido en individuos que se radicalizaron dentro del ámbito de prisión. Y creo que la mejor ilustración es precisamente la de un individuo condenado en nuestro país, un individuo con mucha trayectoria, y miro a mi moderador porque le he acompañado durante mucho tiempo. Es el caso de un individuo marroquí que fue condenado por primera vez en el año 2016 en España, pero que, como digo, ya tenía mucha trayectoria previa vinculada al yihadismo en España. Y es que este individuo, tras haber entrado y pasado por prisión como un delincuente común, luego fue enviado a Guantánamo, de vuelta a España, fue absuelto por la Audiencia Nacional, pero, como digo, finalmente fue condenado en el año 2016 por liderar una célula de captación y envío de individuos a Siria. Bueno, pues como digo, este individuo, cuyo paso por prisión es previo a la década al inicio de los 2000, a finales de la década de los 90 del pasado siglo, en aquel momento condenado por delitos de delincuencia común, por tráfico de drogas, escribió en un diario personal que mantuvo a lo largo del tiempo que estuvo privado de libertad un pequeño párrafo que quiero ahora mismo leerles a todos ustedes, donde deja claro esta idea de su futura implicación yihadista, o sea, su proceso de radicalización hacia el terrorismo yihadista como una manera de redimir un pasado de pecado. Y la cita literal, y la leo tal cual la escribió él, dice: «Gracias a Dios ha sido un motivo para cambiar el cauce de mi vida. Me arrepentí y decidí encaminar mi vida hacia Alá, gracias a la amistad con unos hermanos. La cárcel fue mi escuela, donde aprendí mucho. Cuando salí, decidí no volver a la situación anterior a la prisión, la desviación y los pecados que me llevaron a la cárcel. Decidí cambiar de ambiente y de lugar y busqué un país donde vivir en el Islam y en una sociedad islámica. Y solo encontré Afganistán como refugio y me encomendé a Alá».
Creo que la cita habla por sí misma y de las motivaciones y de cómo fue su proceso de radicalización. Yo lo dejaría aquí, quedando a su disposición para cualquier pregunta o comentario al final de la intervención y dando paso ya a esta segunda dimensión del ámbito penitenciario como espacio en el que se articulan grupos terroristas. Muchas gracias, Carola. Efectivamente, una segunda dimensión de la relación entre el yihadismo, entre el terrorismo yihadista y los centros penitenciarios es la que muestra las cárceles como espacios para la articulación de grupos yihadistas, grupos integrados por presos que han asumido los valores y las creencias del salafismo yihadista y lograron interactuar entre sí y articularse para mantener la cohesión con el objeto de llevar a cabo otras funciones, por ejemplo, establecer comunicación con otros yihadistas dentro y fuera de prisión, dentro y fuera del territorio nacional, o incluso idear y planificar atentados terroristas en España. Ahora bien, la capacidad de estos presos radicalizados para configurarse en grupos dependió en buena medida de sus posibilidades de explotar en beneficio propio las facilidades que ofrece el medio penitenciario. En este sentido, el caso español ofrece dos ejemplos muy relevantes de cómo internos que estaban alineados con el movimiento de la yihad global lograron sortear las restricciones que rigen la vida de los presos para articular estos grupos. El primero de esos grupos se originó entre 2000 y 2002 en la cárcel de Topas, en la provincia de Salamanca, bajo el liderazgo, bajo la iniciativa de un preso común, de un preso de origen marroquí, Mohamed Akraf, que se encontraba cumpliendo una pena de privación de libertad en ese centro por participar en robos con fuerza y otra serie de delitos. Durante los 2 años y medio que Akraf permaneció en esa cárcel, logró adoctrinar a otros internos y constituirlos en un grupo. Este grupo se extendería a otras prisiones en Galicia, en el País Vasco, en las Islas Baleares, a medida que sus primeros integrantes fueron trasladados a diferentes prisiones. Por tanto, la separación de esos primeros integrantes no trajo consigo una ruptura de la cohesión, sino la ampliación del alcance del grupo y la incorporación de nuevos miembros. Y digo que no trajo consigo la separación de estos primeros integrantes, no trajo consigo la ruptura de la cohesión entre ellos, porque ellos seguían comunicándose, seguían en contacto entre sí a través del correo postal. Y por esta misma vía es como Akraf también se comunicaba con otros extremistas, con otros yihadistas, con presos yihadistas en prisión, por ejemplo, con los integrantes de la primera célula yihadista desarticulada en España, que está integrada por un grupo de argelinos, miembro del Grupo Islámico Armado, también con algunos de los integrantes de la primera célula de Al-Qaeda en España, e incluso con presos estadounidenses que habían participado en el primer atentado contra las Torres Gemelas en el año 93. Akraf también se comunicaría con extremistas fuera de prisión que por aquel entonces no estaban implicados, o al menos su implicación no era conocida, pero que sí lo sería mucho tiempo después. Alguno de ellos ha sido detenido no hace tanto, ¿no? Bien, pero además de tratar de extender su ideología radical en prisión, además de constituir un grupo de seguidores, de articular ese grupo, e incluso de comunicarse con otros presos yihadistas o con extremistas fuera de prisión, Akraf también ambicionaba la ejecución de un atentado terrorista. Y empezó a idearlo durante su estancia en Topas, es decir, unos 3 años antes del 11M, incluso meses antes del 11S, y contaba para su ejecución con el concurso de aquellos seguidores que había logrado reunir en prisión, con el concurso de ellos una vez que hubieran, por supuesto, salido de prisión, ¿no? En este sentido creo que es muy elocuente una misiva que uno de sus seguidores, el más próximo, uno de los más próximos, le dirige a Akraf cuando él ya se encuentra en libertad, ¿no? Y esa misiva dice así: te anuncio una buena nueva. He formado un grupo en el cual están todos los hermanos de los que te había hablado.
Son como mis hermanos y los conozco bien. Están preparados para morir en el nombre de Alá, en cualquier instante. Espérate solo que salgan pronto, si Alá quiere, para que empiece el trabajo y tú, si Alá quiere, estarás con nosotros, dentro de nuestro grupo. Este es nuestro deber, pensar, planificar, preparar, porque después de nuestra salida, si Alá quiere, empezaremos a trabajar enseguida. Solo nos falta la ejecución. Le pediremos a Alá éxito. Esta voluntad de atentar en nuestro territorio, que ya digo, Akraf empieza a idear en prisión, tomaría la forma de un atentado mediante un coche cargado de explosivos que pretendían detonar en la sede de la Audiencia Nacional aquí en Madrid. Planes que se vieron frustrados por la operación policial que lanza el Cuerpo Nacional de Policía en octubre del año 2004, aquella operación Nova, que resultaría en la detención de todo el grupo y años después, en 2008, en la condena de una parte de ellos, entre otros, por supuesto, de Akraf. Pues bien, 8 años después de esa operación Nova, esto es en 2016, si no antes, se produce la constitución de este segundo grupo articulado, este segundo grupo yihadista articulado en prisiones y nuevamente liderado por Mohamed Akraf, que estaba contando en este caso con el apoyo en esas labores de dirección y coordinación de otros internos, en concreto de 2 de los miembros del entramado que llevó a cabo los atentados del 11M. Akraf había aprendido de la primera experiencia, de ese primer intento frustrado de articular un grupo en prisión, y se serviría de técnicas que había utilizado entonces. Esta operación, como ha avanzado la secretaria de Estado y también ha enfatizado Carola, este grupo se extendía a algo más de 15 centros penitenciarios del territorio nacional e integraba a entre 20 y 30 presos. Buena parte de ellos eran presos yihadistas, muchos detenidos desde el año 2012, pero también un pequeño grupo de presos comunes a los que Akraf y sus más próximos seguidores habían radicalizado. Un número tan alto de presos se coordinaba por medio del correo postal, que es la técnica que Akraf ya había usado en el pasado. Pero en esta ocasión haciendo uso de un lenguaje en clave, pero también de otros presos comunes y de personas que le habían visitado en prisión y que él de alguna manera utilizaba para que hicieran llegar sus consignas ideológicas y para mantener un poco el refuerzo y la cohesión mutua. Este grupo se vio desmantelado, como bien saben, hace escasas semanas en la operación Escribano que lanzó la Guardia Civil, apenas unos días antes de que el propio Akraf estuviera a punto de cumplir la pena de prisión a la que había sido condenado en la operación Nova y que le mantenía confinado en prisión durante 14 años. Y bueno, sin más, doy paso al director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global, Fernando Renares. Muchísimas gracias, Carola Álvaro. Mi contribución a este panel tiene que ver con la tercera parte del análisis que presentamos hoy y que se refiere a la reincidencia en actividades yihadistas. Bueno, tenemos abundante información como para sugerir que un buen número de individuos que por una u otra vía se han implicado en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, cuando tienen una primera experiencia en prisión, cuando son encarcelados por primera vez, pues reciben un impacto importante que tiene consecuencias directas y a corto plazo sobre sus actitudes y creencias y sobre su eventual proceso de desradicalización o de desenganche sin desradicalización, o ambas cosas a la vez. Pero también tenemos más que abundante evidencia acerca de que muchos de estos individuos que ingresan en prisión
no se desradicalizan. Una vez más, para los españoles esto no es demasiado nuevo, ¿no? La mayor parte de los etarras que entraron en prisión no se desradicalizaron. Salieron de prisión probablemente desenganchados, en su mayoría, pero en su mayoría también no desradicalizados. El hecho de que haya yihadistas que salgan de prisión sin haberse desradicalizado no significa necesariamente que vayan a implicarse en actividades que les lleven a su implicación previa. Ni siquiera que estando en prisión y habiendo pasado un tiempo sin haberse desradicalizado, traten de implicarse en actividades, por ejemplo, de articulación de grupos yihadistas en prisión o de radicalización de otros individuos. Ahora bien, lo que nos preocupa especialmente es la realidad de aquellos individuos que pueden reincidir y que de hecho reinciden en sus actividades yihadistas después de un periodo de tiempo en prisión o habiendo sido excarcelados. Esta reincidencia en actividades yihadistas, insisto, bien sea producida durante su estancia en prisión o bien una vez hayan sido excarcelados, y referente en nuestro caso al total de condenados o muertos en España entre 2004 y octubre de 2018, era del 7%. Es decir, solo el 7% del total de individuos condenados o muertos en nuestro país entre 2004 y octubre del 2018 son reincidentes en actividades relacionadas con el yihadismo global en este caso. Este dato merece un apunte porque, en primer lugar, es verosímil que para el último de los periodos que nosotros consideramos, es decir, el que tiene que ver con el tiempo transcurrido desde el año 2012 y la inusitada movilización yihadista que se ha registrado en el conjunto de Europa Occidental, que no ha tenido en España los mismos niveles que en otros países, pero que aún así ha supuesto la mayor movilización yihadista que hemos conocido también entre nosotros. Como digo, puede que para este periodo el porcentaje se incremente a la luz de los individuos detenidos todavía no juzgados, pero de los cuales conocemos bien su pasada trayectoria de implicación yihadista con anterioridad al año 2012 y después de haber pasado por centros penitenciarios. Por otra parte, también he de decir que es posible que este porcentaje que les he dado del 7% de reincidencia en actividades yihadistas por parte de yihadistas que han tenido experiencia en prisión esté infraestimado debido al hecho de que una parte de los individuos a los que me refiero, cuando son excarcelados e incluso todavía en periodo de cumplimiento de condena, cuando se dan las circunstancias requeridas para ello, son trasladados de país o son, una vez que han cumplido condena, expulsados a su país de origen, siempre que se trate de individuos, claro está, que no sean de nacionalidad española. Y de hecho, todos los reincidentes que hemos podido constatar eran individuos no expulsables, es decir, eran individuos que o bien tenían la nacionalidad española o bien se encontraban cumpliendo condena sin haber alcanzado todavía el mínimo de tiempo requerido para ser expulsados, o no podían serlo por alguna otra razón de carácter legal. Entre los individuos, para que se hagan una idea de la naturaleza
del problema al que me estoy refiriendo. Entre los individuos que reincidieron del total de condenados o muertos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista en España en el periodo 2004-2011, destacan, por ejemplo, algunos de los miembros de la célula que era del GIA cuando se desmanteló, pero individuos que después se adhirieron al grupo salafista para la predicación y el combate, que reincidieron en actividades yihadistas dentro de prisión, pero uno de ellos reincidió en actividades yihadistas fuera de prisión. Es cierto que salió excarcelado por un desajuste judicial, pero la realidad de las cosas es que ese desajuste judicial que posibilitó su excarcelación en la primavera del año 2002 le llevó a ser buscado por los individuos que habían sido miembros de la célula de Al-Qaeda desmantelada en noviembre del año 2001 y que todavía seguían en libertad, para incorporarlo a la red terrorista del 11M. Y me refiero a Lekema Lamari, que fue uno de los miembros de la red terrorista del 11M y estuvo entre los suicidas de Leganés. Y además dejó tras de sí una huella de testimonios en los cuales insistía mucho precisamente en la venganza que quería llevar a cabo contra España y los españoles por haber sido encarcelado. No solo él, sino también por haber sido encarcelados el resto de los miembros de la célula yihadista a la que pertenecía. En relación con los condenados o fallecidos en el periodo que ha transcurrido desde el año 2012 hasta la actualidad, hablar de individuos que han reincidido es hacerlo fundamentalmente de individuos que, una vez iniciada la guerra en Siria, se volvieron a implicar fuera de prisión como emprendedores o dinamizadores de células, grupos y redes que radicalizaban, reclutaban e incluso entrenaban para preparar combatientes terroristas extranjeros que partían desde España para unirse a organizaciones yihadistas activas en Siria o también en Irak. El carisma que habían acumulado por haber estado previamente en prisión, por haber estado en un campo de entrenamiento fuera de España y después presos también en nuestro país, por haber estado en prisión, aunque no fuera exactamente por razones de yihadismo, pero haber sido capaces de disimularlo. Todo eso se convirtió en un carisma útil que les permitió ser cabecillas efectivos de elencos terroristas en los últimos años. En cualquier caso, los individuos que reinciden en actividades yihadistas no lo hacen solos. 9 de cada 10 lo hacen en compañía de otros. En eso no se distinguen del conjunto de individuos condenados o muertos en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Ahora bien, los yihadistas que reinciden ejercen un efecto considerable sobre la configuración de la amenaza yihadista en España. En concreto, nosotros hemos podido constatarlo empíricamente en relación con, por una parte, el tamaño de las células, grupos y redes que constituyen el conjunto de elencos que integra al 90% de los individuos condenados o muertos por terrorismo yihadista en España desde el año 2004, y también incide de forma importante sobre la densidad operativa de estas células, grupos y redes. Es decir, que los reincidentes tienen
por una parte, suponen por una parte un factor aglutinador y por otra parte suponen un factor que incrementa la densidad operativa de estas células, grupos y redes. ¿A qué me refiero en concreto? Pues miren, entre aquellos individuos que formaban parte de células, grupos y redes en los que había algún miembro reincidente, estamos hablando de células, grupos o redes con 8 o más integrantes, en el 80% de los casos. A la inversa, en el 80% de los casos, aquellos individuos que estaban integrados en células, grupos y redes que carecían de algún reincidente, compartían la militancia con otros individuos, pero en elencos que no superaban los 7 integrantes. En relación con la densidad operativa a la que me refería antes, es particularmente reseñable que perdón, acabo de perder mi dato exacto. Perdón. La presencia de yihadistas reincidentes en células, grupos y redes las convertía a estas células, grupos y redes en elencos yihadistas en los que el 80% de los miembros estaba implicado en actividades operativas, en actividades también de entrenamiento, mientras que en las células, grupos y redes que carecían de presencia de yihadistas reincidentes, ocurría justamente al contrario. El 80% de los integrantes estaba implicado en actividades preparatorias que tenían que ver con la radicalización, la propaganda, pero no operativas tampoco de entrenamiento. La relevancia que toda esta cuestión de los yihadistas reincidentes y del efecto que tienen sobre la configuración de las células, grupos y redes en los que, como digo, se integra la gran mayoría de los yihadistas, o se ha integrado la gran mayoría de los yihadistas condenados o muertos en España, puede relacionarse en la actualidad con dos circunstancias. Una, que es menos coyuntural, es el hecho de que a menudo los individuos que reinciden lo hacen habiendo hecho suyas por transferencia capacidades, habilidades que proceden de otros ámbitos, de la delincuencia común, incluso del crimen organizado. Pero la segunda circunstancia por la cual el fenómeno de la reincidencia y los efectos que esta reincidencia tiene sobre la configuración del yihadismo global y de la amenaza del terrorismo yihadista en España es relevante, tiene que ver con el hasta ahora inusitado, pero ya real, flujo de excarcelados al que estamos asistiendo desde hace unos años. En concreto, desde luego, nuestros datos, nuestras cifras en España no tienen la magnitud y generan la inquietud que pueden generar en otros países. Pero en los próximos años en España, concretamente hasta el año 2022, entre el 2019 y el 2022, es decir, entre el año que viene y 2022, van a ser excarcelados de las prisiones españolas no menos de 52 individuos que han estado cumpliendo condena por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Ya entre 2015 y el año actual han sido excarcelados 20 individuos
que asimismo fueron condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Si extendemos los periodos de tiempo hasta el año 2026, con las condenas actuales, no menos de 73 yihadistas van a abandonar los centros penitenciarios después de haber cumplido condena. Esto, como digo, supone que nuestras cifras son significativas, son relevantes, son importantes, hay que relacionarlas con la evidencia que tenemos sobre reincidencia y al mismo tiempo subrayar que son, desde luego, menores, inferiores que las que en estos momentos afectan a otros países de nuestro entorno. Yo lo dejaría aquí, presidente, y si hay cuestiones podemos, tanto Carola García Calvo como Álvaro Vicente o yo mismo, atenderlas y al mismo tiempo tenerles informados del momento en el cual puedan disponer de este análisis en la página web y de todos los datos cuantitativos y cualitativos que el análisis conlleva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes. Tenemos aquí dos cuestiones que nos han planteado. Aunque van dirigidas tanto una como otra, voy a formularlas para que cualquiera de los tres que estáis, si queréis proceder a contestar. La primera hace referencia a que se ha expresado que el 10,5%, me imagino que será de los condenados en España, del total de condenados o muertos por terrorismo, tiene, de los que se han dicho aquí, de los que tiene el Instituto del Cano, pero si se tiene datos sobre captación y radicalización de presos comunes a través de estos presos yihadistas. ¿Queréis? No sé, tal vez Fernando Reinares quiera incidir un poco sobre esta cuestión, dado que está muy relacionado con el aspecto de la reincidencia, ¿no?, de estos individuos que radicalizados en el ámbito de prisiones y por tanto estaría incluido en este 10,5 de los que, ya que representa al total de los, representa a los individuos que se han radicalizado en este ámbito y que tras su paso por prisión o mientras están en él reinciden llevando a cabo tareas bien de radicalización de otros presos o bien implicándose en actividades de terrorismo propiamente dichas, actividades operativas. Ya se han mencionado algunos casos. Fernando Reinares se ha referido a ellos, como es el caso de la red de captación y radicalización, igual que Álvaro Vicente, desarticulada en el año 2005 y que precisamente incluía a individuos que posteriormente se dedicaron, como digo, a la captación de otros o bien a la planificación de atentados terroristas. No sé si querríais añadir algo más. Bueno, la mayoría de ese 10,5% de condenados o muertos en España desde 1996 hasta octubre de 2018, que se radicalizó total o parcialmente en prisiones, la mayoría eran delincuentes comunes que se convirtieron en terroristas. No sé si esta era la cuestión fundamental de la pregunta, ¿no? Sí, bueno, entiendo que se está refiriendo porque habla de datos de captación y de radicalización de presos comunes a través de presos yihadistas. Yo me imagino... Perdón, he entendido yo mal, tal vez. Sí, pero bueno, yo creo que la contestación más o menos las deja de entrever, ¿no? Porque los datos, habría que ver cuántos datos no por terrorismo hay y cuáles son. No sé si se dispone o no sé si el Cano tiene esos datos de cuántos de esos presos radicalizados
estaban en prisión no por terrorismo, sino por otro tipo de delitos. Sí, sí, desde luego. Bueno, los que se radicalizan en prisión estaban en prisión por otro tipo de delitos. Ahora, los agentes de radicalización yihadista no necesariamente estaban en prisión por delitos relacionados con el terrorismo. Podían estar en prisión, como precisamente Taghiri, podían estar en prisión por delitos de la llamada delincuencia común, pero se habrían radicalizado anteriormente o durante en prisión y después ya dentro de los centros penitenciarios operan ellos mismos como agentes de radicalización a diferentes escalas. En el caso de Taghiri fue a una escala que trascendió desde luego el centro penitenciario donde estaba recluido y alcanzó a varios otros y adquirió unas habilidades que volvió a tratar de reproducir muy recientemente. Yo creo que a esa cuestión la siguiente pregunta puede incidir, precisamente cómo se construye ese grupo dentro de la cárcel. Hablan de si tienen tiempo de ocio juntos, si reciben visitas de imanes, el papel de los cabecillas, si se convierten estos en pseudo-imanes. ¿Cómo es ese proceso? El ejemplo de la Operación Nova lo que muestra es que ACRAF, cuando se constituye en el promotor de ese primer grupo, lo hace sirviéndose de las facilidades que entonces le proporcionaba el centro penitenciario. Él había solicitado a la dirección del centro el uso de un local para dirigir el rezo, pero realmente lo aprovecha para transmitir su entendimiento radicalizado de la religión musulmana. Claro, posteriormente, cuando el modelo penitenciario ya hace más difícil o introduce un régimen de control y de vigilancia mucho más exigente, es mucho más difícil que presos yihadistas lleven a cabo estas labores de adoctrinamiento de una manera tan cómoda, ¿no? Y lo hace a través de correo postal, pero utilizando un lenguaje en clave, ¿no? Esto es lo que hemos visto en la Operación Escribano. O también, entiéndase bien, correo postal, técnicamente correo postal y mensajes a través de visitas o de presos comunes, es decir, no necesariamente solo correo postal en el sentido técnico de la expresión. Muy bien, como veamos ya estamos en el tiempo y veo aquí que hay las siguientes preguntas que se han pasado. Yo creo que van a ser contestadas a lo largo del desarrollo del foro, porque por el programa veo que precisamente van a tratar los temas que se plantean aquí, con lo cual sería un poco adelantarnos o forzar a los ponentes a dar contestaciones que después otros ponentes, entiendo que más capacitados para estas preguntas concretas, pueden dar. Yo las voy a dejar aquí, encima de la mesa, para que el siguiente moderador y los siguientes moderadores las tengan, porque seguro que van a ser cuestión de mejor contestación en el siguiente punto. Bueno, como finalización yo simplemente quisiera destacar un par de cuestiones de las tres ideas que ha lanzado esta mesa, adelantadas por Fernando. En la cuestión de los datos numérico, que ha hecho referencia Carola, está claro que las prisiones es un centro muy específico de captación y de reclutamiento, que reúne las condiciones que pueden coincidir con la del resto de focos, pero que tiene unas características especiales que abundan, por lo que ha dicho Carola, en dos cuestiones fundamentales. Uno, el crecimiento del sentimiento de victimización y el crecimiento de la frustración por encontrarse en un lugar de esas características. Después, en la intervención de Álvaro, yo lo que destacaría es un dato fundamental al que hizo también referencia Fernando posteriormente, que es la ideología, el papel de la ideología. En la primera operación Nova lo que se constata es un trasvase ideológico de presos que vienen por una consideración de un grupo, del antiguo YIA argelino, y su transformación en lo que ya era el GSPC, con esa ideología global, yihadista global, en manos de Al-Qaeda. Esa misma ideología, 14 años después,
es la que vuelve a incidir en la operación Escribano realizada en octubre del 18. La misma ideología y prácticamente con los mismos individuos, alimentada por individuos que ya habían ingresado por el 11M. Y la tercera consideración sobre lo que ha dicho Fernando es que en el ámbito de prisiones se esperan dos cosas básicas para los internos que están allí. Parece ser que, igual que es un ámbito muy propicio para la radicalización, también tiene que serlo para efectuar o para poner en marcha herramientas de desradicalización y de desenganche. Estas dos palabras que tanto se utilizan y que tan difíciles son. Si se trata de desenganchar, parece más fácil, aparentemente, dejar el ámbito de la violencia, pero se sigue manteniendo una ideología que más tarde o más temprano puede llevar otra vez a ese uso, por lo tanto debería de ser complementada con medidas o con herramientas fuera del ámbito penitenciario, porque el dato que ha dado Fernando de los que van a salir y de los que se espera que salgan van a incrementar ese riesgo. Y si es desradicalización, tenemos un problema, y es que para desradicalizar una ideología se necesita alguien que sea experto y que conozca profundamente esa ideología y que sea capaz de hacer ver a estos internos que esa visión tergiversada de esa ideología no es la correcta o no es la que deben de mantener. Y esa es una problemática bastante difícil de cumplir. Por lo tanto, yo sin más, y ya fuera de tiempo, agradezco a los ponentes. Dejo aquí, y reitero, las preguntas que han sobrado para los siguientes, que seguro que las van a contestar, porque además hacen referencia a ello, y doy las gracias a todos por la asistencia y atención. Muchas gracias.